Buenos días, mi nombre es Diana Cuervo, me encanta mi apellido, por eso dije Cuervo como el ave para que se acuerden de mí. Yo tengo doble connotación, hoy vengo como miembro de dos grupos de investigación, el de Discapacidad, Políticas y Justicia Social de la Universidad Nacional de Colombia y mi otra casa, la Javeriana, donde soy profesora en la Facultad de Derecho, pero enseño estos temas médicos de discapacidad y riesgos laborales en el posgrado de Seguridad Social y Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Y soy, pues además, miembro de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, o sea que tengo 3 camisetas en el día de hoy. Eh, ya hemos hablado lo que la doctora Clemencia y el doctor Campolia les contó para qué utilizamos la certificación de discapacidad para obtener unos beneficios. Cuando calificamos las juntas de calificación de invalidez, calificamos con el fin de compensar. ¿Qué quiere decir compensar? Los sistemas de protección social tienen que proteger que la gente se enferme, si se enferma que no quede con una invalidez, si se muere, pues que haya una pensión de sobrevivencia para que los hijos pequeños o la esposa quedan protegidos. Cuando esos sistemas de protección fallan, ¿sí? Cuando yo no pude hacer prevención y me accidento o me enfermo, tiene que compensarse, o sea, pagarse de alguna manera. La compensación no solamente es dinero, nosotros estamos acostumbrados a que me compensen en dinero y la compensación no solamente es dinero. Pero en Colombia sí hemos tenido un sistema muy que si yo no me puedo rehabilitar o llegar a como era antes, pues me compensan con dinero. Esos sistemas, esas estructuras, lo que explicó el doctor Campolías, de cómo estamos conformadas las juntas y las EPS, cómo hacemos esos procesos para determinar el porcentaje para compensar, es lo que llamamos en el mundo de la calificación sistemas de calificación de invalidez. Antes se decía invalidez, que es una palabra que está en la ley colombiana, y yo siempre digo que es una palabra del siglo XIX, no debemos llamar invalidez porque nadie es menos válido que otro, sino que desafortunadamente nuestros legisladores no han actualizado ese término y deberíamos llamarnos juntas de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, no de invalidez, porque estamos utilizando lenguaje antiguo. Colombia avanza y los ministerios avanzan, pero los legisladores se quedan atrás con términos que no deben existir en nuestra normatividad. Entonces hice este dibujo para mostrar que en los sistemas mundiales de protección social hay dos formas. Hagan de cuenta como una balanza. O yo me enfermo y me accidento y todo el sistema de protección social trata de rehabilitarme y que yo me mantenga en mi trabajo. Porque a mí, si bien yo no me quise accidentar ni enfermar, yo lo que necesito es seguir siendo activo, teniendo mi trabajo para sacar a mis hijos adelante. A mí me pueden indemnizar y compensar, pero con eso no va a tener ni la familia, ni voy a estudiar, ni voy a sacar los hijos adelante. Colombia es un modelo donde se ha privilegiado págueme y los empleadores dicen indemníceme y te puedo sacar. Por eso puse ese dibujito de te saco, te desvinculo. Y la otra parte de la balanza es, no, yo te rehabilito, yo trato que tú te mantengas y te reincorpores al trabajo para que seas productivo y le sigas pudiendo servir a la sociedad. Países como Holanda, Canadá, Dinamarca, Finlandia, han tratado de hacer un balance donde pese, sí, obviamente me van a indemnizar, pero que haya un balance que sea más hacia que me reincorporen y me mantengan en el trabajo. Colombia ha sido acogido en la organización, en la OCDE, que es la de cooperación económica, somos el país número 37 que han visto en los periódicos de un club de políticas muy importantes. Me encanta porque quiere decir de que nosotros tenemos nuevos retos para hacer políticas públicas de acuerdo a los países, digamos, avanzados en esos temas. Y en la OCDE es claro que nosotros tenemos que migrar a que tengamos más políticas para reincorporar y mantener a las personas, o sea, que nuestra balanza se incline a la inclusión laboral, más que estar compensando y pagando en dinero, que si bien es importante, no es la única cosa. Entonces, yo veo como un reto importante y como una oportunidad para Colombia que estemos aceptados en la OCDE. Por eso traje eso. Cada país define cómo hacer los manuales, ¿sí? Baremos, la palabra baremo es cuantificar, plata. Los que son acá contadores financieros en este auditorio saben que baremo es cuantificar. Baremo con B, baremo, están acá, B larga, A, R, E, M, O, pero no los voy a confundir, es cuantificar, como plata. Yo cuantifico. Y define unas normas que están acá,
Debe ser un manual ordenado, debe ser científico, debe ser lógico, tener una jerarquía donde yo diga qué es lo más importante, cuál condición de salud es más importante y me está causando más limitación en el funcionamiento. Debe ser universal, quiere decir que si yo aplico mi manual acá en Bogotá, me va a dar lo mismo en Chigorodó o en La Guajira. Debe tener unas guías y debe ser sistemático. Sí, eso es lo que debe tener todo manual. Y yo cuando soy un calificador debo tener unas reglas. Las juntas nos regimos, nosotros somos las juntas de calificación, somos organismos interdisciplinarios de la seguridad social, elegidos por un concurso público de méritos y de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional tenemos reserva legal, que quiere decir eso, que no nos pueden reglamentar ni poner la estructura de manera de un decreto de los ministerios, sino debe ser una ley del Congreso. Me siento muy orgullosa de decir que las juntas son interdisciplinarias, eso en todos los congresos internacionales nos felicitan por eso, porque las juntas están conformadas por médicos laborales con experiencia en medicina laboral, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicas, psicólogos y abogados. Muchos dirán, ¿abogados para qué? Pero como es un tema técnico, científico, legal, a veces el abogado me da luces sobre temas médicos, a veces la terapeuta me complementa. Entonces, este modelo yo siempre lo premio y lo digo. Entonces, estas son las características que deben tener. Acá les traje esto para mostrarles que en Colombia hemos avanzado a pensar que la discapacidad está en el cuerpo. El manual de las fuerzas militares decía, perdí una mano, le doy tanta plata, perdí un ojo, y hemos avanzado a un modelo más social de la discapacidad, es decir, que la discapacidad no es solamente perder una mano, no escuchar, sino que tiene cuánto me limita lo que les explicó la doctora Clemencia, cuánto me limitan mis actividades o cuánto me restringen mi participación como esposo, como hijo, como trabajador. Entonces Colombia adoptó un modelo de calificación diferente a partir del 2014. Entonces, en el momento estamos conviviendo con dos manuales de calificación, el decreto 917 del 99, que fue vigente hasta el 12 de febrero del 2015, ya les explico, y ahí llamábamos deficiencia, tengo alterado un órgano, por ejemplo, no escucho, discapacidad llamábamos a la limitación en las actividades, esa es no escuchar en cuánto me limita en mi vida diaria, y una minusvalía, que es un término que no debemos usar, pero está en la ley todavía, es cuánto me restringe yo poder relacionarme con la sociedad. Si yo soy sordo, ¿cuánto me impacta en trabajar? ¿Cuánto me impacta en mi rol como esposo? ¿Cuánto en la plata? Eso era el manual anterior, ¿sí? Y se decía que se calificaba un porcentaje y se decía una fecha de estructuración. Lo que quiero que se acuerden después de esta conferencia es que fecha de estructuración no es sinónimo de fecha de diagnóstico. Cuando me diagnostican un túnel del carpo no quiere decir que se estructuró, sino fecha de estructuración es cuando superó el límite del 50%. ¿Ven esa línea? Entonces, quiere decir, segunda cosa que les quiero decir, en Colombia no se otorga la invalidez por números de días de incapacidad. Yo puedo tener 1000, 2000, 10.000 días de incapacidad y eso no quiere decir que yo tenga una condición de invalidez. Es inválido el que sobrepasa el 50%. En ese ejemplo rojo, desde el inicio la persona no recuperó su capacidad laboral, o sea, desde el inicio superó el 50%, o sea, nunca ha dejado de ser inválido porque siempre estuvo por la línea del 50%. En este otro caso es un trauma craneoencefálico que estuvo muy grave, digamos el ejemplo en la unidad de cuidados intensivos, se empezó a rehabilitar y si ven que la línea verde se baja por debajo del 50%, quiere decir que el día 720 esta persona tenía una pérdida por debajo del 50, o sea que dejó de ser inválida, ¿sí? Entonces, la fecha de estructuración se refiere a cuando yo rebasé ese límite del 50%. Y acá una persona que el día 720 se recuperó totalmente como las enfermedades mentales y dejó de ser inválida. Y acá en esta todo el tiempo fue inválida, entonces se mantuvo todo el tiempo la condición. A eso llamamos pérdida de capacidad fecha de estructuración. Bueno, entonces, después pasamos, o sea, y acá quiero hacer una mención, la Universidad Nacional de Colombia, el grupo al cual que pertenezco, fue consultor para hacer el manual. Y una cosa que no debiera pasar, guardamos la consultoría de la Universidad Nacional 4 años, o sea que en el 2010 la Nacional entregó al Ministerio el manual, pero por razones se sacó solo hasta el 14 y yo cambié y adopté el nuevo manual con lo que ya les explicó la doctora Clemencia. Dije, ahora voy a llamar la discapacidad basado en
cuánto tengo, que digamos que alteración en la estructura o en el cuerpo tengo, cuánto me limita la actividad y cuánto me restringe la participación. Pero en el manual de calificación de nosotros, definimos que íbamos a llamar deficiencias a las patologías o condiciones de salud. O sea, ser sordo da una deficiencia, tener túnel del carpo da una deficiencia, tener una enfermedad mental, o sea, el diagnóstico que todos conocemos es lo que llamamos deficiencia. Tenemos un manual con estructura de la Asociación Médica Americana, donde para poder decir el grado, tengo unos criterios muy claros y muy objetivos que requiero. Un factor principal y unos modificadores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo requiero saber primero que todo que el paciente ha llegado a su rehabilitación máxima. No puedo calificar pérdidas sin haber rehabilitado. Segundo, tengo que tener todos los exámenes diagnósticos clínicos y paraclínicos para poder calificar. ¿Sí? Les traje este ejemplo. ¿Qué es lo que calificamos en personas sordas? El manual nuestro tiene agudeza auditiva, tenemos que tener 3 audiometrías seriadas, tinnitus, que es escuchar piticos, vértigo, y tiene unos criterios muy claros que la gente dice, deme más, deme menos, está muy estandarizado, digamos, son tablas muy claras. Y en la segunda parte, lo que les explicó acá. Bueno, entonces acá vemos que miramos 3 audiometrías, ¿sí? O sea, no es una sola prueba, y miramos en qué está afectado en 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz. Eso quiere decir la intensidad donde yo escucho el ruido. Hay gente que tiene alterado 8000 Hz. ¿Por qué no me dan nada? Porque el manual nuestro decidió eso. ¿Listo? Entonces, en la segunda parte, yo miro cuánto tengo en esa deficiencia, o sea, ser sordo, y le voy a añadir el rol laboral, o sea, cuánto me impacta en no poder trabajar o tener limitación para trabajar, cuánto me impacta en la parte económica, qué edad tengo, no es lo mismo tener 60 años a 18 años y otras áreas ocupacionales. Otras áreas ocupacionales, voy a mostrar acá, en el manual nuestro no cogí todas las áreas que mostró la doctora Clemencia, sino que como era un tema indemnizatorio que la Seguridad Social iba a pagar, cuando se hizo el manual, las aseguradoras, el ministerio, los gremios decidieron que solo iba a indemnizar por estas 5 áreas: aprendizaje, comunicación, movilidad, cuidado personal y vida doméstica. Y no voy a tener en cuenta cosas ambientales, como dónde vivo, que vivo sin rampas, que vivo en Ciudad Bolívar, que vivo en Chía. Eso es importante, pero no quedó incluido para compensar en dinero. No porque no sea necesario, sino que se hizo un acuerdo social en ese momento, en el 2014, que así no debía ser. Y por ejemplo, si ustedes ven la parte personal en cuanto a relacionamiento con la sociedad, no quedó, por lo cual me parece que estamos en mora de actualizar este manual de calificación, porque fue hecho en el 2010, normativizado en el 14, vamos en el 18, se debe actualizar cada 3 años, y ya que está el doctor del ministerio, el doctor Campo Elías, si bien no es su dirección, es un llamado que actualicemos este manual ya. Esta es mi dirección personal, mi página web. Ahí pueden escribir, decir, opinar y van a encontrar mucha más información. Entonces, los invito a que hagamos construcción de cosas entre todos como academia y como sociedad que nos interesa el tema de discapacidad. Muchas gracias.